Hola, muy buenos días. Mi nombre es Koldo Urkullu, soy ingeniero industrial y llevo prácticamente toda mi carrera profesional, más de 30 años en el mundo del agua. En la actualidad, soy el director de explotación y gestión de activos del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Me encuentro hoy en este ciclo de webinar para presentar a EAS, la Asociación Española de Agua y Saneamiento, la cual es la asociación de referencia en el sector del agua urbana en España. Engloba a más de 300 entidades gestoras del sector, como pueden ser servicios municipales, empresas públicas, empresas privadas y mixtas, que prestan servicios de abastecimiento y saneamiento prácticamente al 85% de la población española, algo más de 35 millones de habitantes. Los fines de la asociación son la promoción y el desarrollo de los servicios de agua urbanos para mejorar su eficiencia, satisfacer las necesidades, expectativas e intereses presentes y futuros de los ciudadanos, proteger los recursos hídricos, asegurar su uso duradero y proteger el medio ambiente. Para lograr estos fines, AEAS se estructura en comisiones y grupos transversales para generar una transferencia de conocimiento entre sus miembros y para todo el sector. Así pues, tenemos la comisión número 1 que trata de captación e ingeniería de tratamientos de agua, la cual tengo el honor de presidir. La comisión número 2 versa sobre calidad y tratamiento. La número 3 de redes de abastecimiento. La 4 de drenaje urbano. La 5 depuración de aguas residuales. La 6 de gestión y relaciones comerciales y la 7 de economía y estadística. Además de estas 7 comisiones, existen grupos transversales como son I+D+I, normalización, energía, responsabilidad social empresarial, comunicación y Euro, que es la Organización Europea del Agua. Además de estas actividades, AEAS organiza jornadas técnicas, conferencias, seminarios y un congreso bianual que precisamente se acaba de celebrar en Córdoba con un rotundo éxito. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que disfrutéis de un magnífico webinar. Un saludo. Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de webinar de la Asociación ARPO. Soy Alejandro Marras, presidente de la asociación. En nombre de todos los que formamos ARPO, queríamos agradecer su asistencia y su tiempo. Esperamos que sea de utilidad. Para quienes no nos conocen, ARPO es la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón. Fue fundada en febrero del año 2010 con el objetivo de aunar a todo el colectivo de empresas que pertenecen al sector y fomentar su profesionalización. En ARPO contamos con contratistas especializados, con proveedores de materiales y servicios y con ingenierías, todos ellos especializados en la reparación, refuerzo y protección del hormigón. En todos estos años, ARPO ha llevado una serie de iniciativas desde publicaciones, boletines técnicos, la realización de eventos como el Foro de ARPO, donde todas las empresas pueden interactuar con proveedores, ingenierías y otras empresas para fomentar las relaciones entre ellas y mejorar la profesionalidad del sector. En cuanto a la generación de material audiovisual, se han generado tanto entrevistas a miembros de ARPO como otros vídeos informativos, y todos ellos se pueden visualizar en nuestro canal de YouTube. En cuanto a nivel de formación, hemos desarrollado varios cursos online. Uno muy importante, que es el de reparación, refuerzo y protección del hormigón, bastante extenso, con nueve secciones. Y también hemos fomentado el desarrollo o la realización de webinars, como en el que estamos actualmente. Y estos webinars no solamente lo hacemos en vivo, sino que además se graban para tener el acceso online desde cualquier punto. Si desean más información sobre todos los puntos citados anteriormente, no duden en contactar con la asociación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a empezar abriendo un poco la baraja y exponiendo, lanzando esta reunión que vamos a tener, este webinar explicativo un poco que intenta aclarar ciertos asuntos, ciertos temas sobre la conservación de infraestructuras que tratan o canalizan agua, ¿no?
Hemos planteado la exposición con un pequeño índice, con unas preguntas recurrentes que suelen sucederse cuando hablas de estos temas. Entonces, una de ellas, la primera típica pregunta es que ¿qué tipos de infraestructuras podemos encontrar, ¿no?, para organizar y gestionar el agua? En esta pregunta muchas veces nos viene a la cabeza pues que la solución va a ser una tabla explicativa, ¿no?, donde entres con las infraestructuras, obtengas la solución del tipo de conservación que puedas necesitar, ¿no? Lo que pasa es que yo la pregunta me iría a la parte final de la pregunta, que es el agua, ¿no?, que es en principio el tema más importante que nos encontramos en este webinar, ¿no? Que cómo usamos en nuestro día a día el agua, ¿no? Para obtener el agua, ¿qué necesitamos? Entonces, nosotros llevamos el agua o transformamos el agua mediante infraestructuras, que unas son de canalización y estas son de gestión de agua. Entonces, aquí, por interés propio, podríamos dividir las infraestructuras en dos tipos, ¿no? Unas obras lineales, que pueden ser grandes obras lineales o más domésticas, que son también las canalizaciones del agua, donde llevamos el agua desde un punto de inicio hasta un punto de empleo o transformación, y después otras infraestructuras, otros elementos que son los propios, que son en puntos particulares de interés, que son los que hacen alguna gestión con el agua, ¿no? Claro, estos dos apartados, todo junto, nos lleva a un concepto que ya todos conocemos o que nos debería venir a la mente, que es el ciclo integral del agua, ¿no? Estamos tratando globalmente el agua que necesitamos en toda la cadena de valor del agua, ¿no? Entonces, claro, encontramos distintas etapas, que son unas etapas en alta y otras en baja, que son las primeras etapas, una captación, un tratamiento, un almacenamiento, la distribución, saneamiento, depuración. Pues claro, tenemos que englobar en una tabla todas las infraestructuras que encontramos en esta gran cantidad de etapas, que cada una tiene una serie de transformaciones o utilidades también, ¿no? Que es una tarea, a lo mejor veo yo que puede ser un poco extensa. Para empezar a orientarnos, pues plantearía yo esta tabla, que está sacada de un anuario de la EAS, que bueno, el año es menos relevante, para ver que hay etapas y hay usos del agua que a lo mejor se llevan una gran cantidad de consumo en hectómetros cúbicos y que a lo mejor no llevan muchas labores relacionadas o muchas transformaciones o necesidad de infraestructuras a lo largo de su suministro, ¿no?, al punto de utilización, como puede ser la agricultura, pero hay gran volumen de uso de agua y hay otras infraestructuras que a lo mejor tienen menos gasto o tiene que estar más optimizado el gasto del agua y que sí que conllevan, como es en el caso del consumo humano, pues muchas tareas, ¿no? Mucha necesidad de estaciones de depuración, de almacenamiento, después de regeneración del agua usada. Entonces, bueno, ya vemos que la tabla puede tener varios puntos de partida, ¿no? Si intentamos clasificar las instalaciones y las conducciones, podríamos intentar clasificar según el tipo de conducción, ¿no?, que nos encontrásemos. A lo mejor conducción abierta o cerrada, o ir un poco más y ampliar al tipo, o sea, si lleva agua a lámina libre o conducciones en carga, o ir un poco más y mirar, o sea, ver la tipología de construcción que se pueda estar tratando, que puede ser una conducción en superficie y elevada sobre esta, o sobrepuesta en el terreno, o excavada o enterrada. Vemos que se van metiendo bastantes variables en el estudio, ¿no? O más aún, incluso si metemos el tipo material, ¿no? Hay un material predominante que es el hormigón, pero bueno, hay muchos hoy en día en nuestras construcciones, pero hay muchos materiales de distintos tipos, ¿no?, que nos hacen obtener una tabla muy elaborada. Entonces, claro, tenemos que hay una gran infinidad de infraestructuras y de estructuras para la gestión del agua. Entonces, por así decir, nos estamos encontrando que de algo que tiene un objetivo tan sencillo, de la primera parte de la infraestructura, que es llevar el agua de un punto a otro, encontramos muchas opciones. La segunda parte, que sería la parte de gestión de agua, es todavía un elemento más laborioso porque tiene muchas más ramificaciones, ¿no?
ya podemos encontrar estructuras de gestión que solo almacenen o que transformen o que requieran el cambio de características, como puede ser pues eso, una ETAP, una EDAR, una EVAR, un bombeo, infinidad nuevamente, ¿no? Entonces, si existen tantas tipologías, nos encontramos que es que no todo, o sea, hay tantas tipologías de elementos que es porque no todo es igual ni sirve para lo mismo. Cada situación tiene unos requisitos y unas premisas, unas solicitaciones, unas condiciones, unos objetivos a alcanzar. Entonces, claro, a lo mejor tenemos que volver al elemento al agua en sí, ¿no? A recurrir para catalogar los tipos de mantenimiento, labor de mantenimiento al agua, ¿no? Las estructuras transportan y tratan agua. Entonces, estas estructuras vienen motivadas por lo que es el agua, o sea, porque necesitamos gestionar el agua que contienen. Entonces, ahora sí podríamos plantear en función de las etapas del ciclo integral del agua, bueno, pues podemos ver que según la descripción del agua que necesitamos en cada una de las etapas, cada una requiere unos procesos y va a tener unos usos. Eso ya nos va orientando un poco al tipo de mantenimiento que vamos a necesitar en las estructuras, ¿no? Y ya podemos plantear una serie de pautas, ¿no? Que podemos poner la primera premisa de que el agua es un bien escaso y que por tanto, como es un bien público, tenemos que preservarlo, tenemos que usarlo de forma sostenible, transparente, eficiente. Entonces, claro, por esto el agua dentro del mercado está en un mercado regulado en el que todo el coste del sistema y cada parte debe ser sostenible y sostenida, ¿no? Entonces, en este mismo concepto y en esta premisa encontramos que cada día es más relevante hacer un cálculo de durabilidad de las estructuras para ser eficientes y realmente sostenido. Claro, en función del agua, no sería lo mismo conducir en agua bruta que otra tratada o otra contaminada o que tiene carga biológica o que tiene carga química. Tampoco es lo mismo conducir aguas que están almacenadas, ni tampoco tener que, o sea, otras aguas que tenemos que contener que tienen que hacer determinadas reacciones, ¿no? No es lo mismo el agua que se encuentra en contacto con agentes atmosféricos o una que está protegida de sus efectos. No es lo mismo si mantenemos a presión el agua a una presión determinada o si va en régimen libre. No es lo mismo si va tratada para consumo humano o riego o es un desecho ya de curar. O adicionalmente también, aparte de las cualidades que tenga el agua, tenemos que tener en cuenta que el agua en sí, en las estructuras no se puede malgastar, ¿no? Las estructuras no tienen que propiciar la pérdida de hectómetros cúbicos, ni tan solo de litros, ¿no? Cuando es posible. Entonces, estos aspectos son los que, las cualidades del agua son los que realmente van a influir en la durabilidad de las estructuras, ¿no? Porque el agua, con las reacciones que tenga que hacer o cómo tenga que estar el agua, va a ser la que nos afecte realmente al paramento de la estructura y nos va a decir cómo tenemos que gestionarlas. El agua, en un modo o en otro, está en contacto con las estructuras, como venía diciendo, y por tanto las está afectando. Por ello debemos protegerlas de las alteraciones que se puedan derivar de este hecho durante la vida útil, con el hándicap adicional de que tiene que ser una relación bilateral, ¿no? El agua no tiene que afectar las estructuras y las estructuras no tienen que afectar a la calidad del agua que estamos transportando o almacenando. Entonces, bueno, pues en el diseño, la segunda pregunta que nos encontramos, que era ¿qué aspectos hay que tener en cuenta en el diseño? Pues en el diseño hay que tener en cuenta que este agua afecta a la vida útil de las estructuras. La puede, como veremos más adelante, la puede deteriorar, no solo por el agua en sí o por las características del agua, sino por lo que lleve el agua o las reacciones que tengamos que hacer, una cloración o a lo mejor en un bombeo, la cavitación, distintas alternativas que nos van a marcar lo eficientes que tenemos que ser en la conservación y bueno, también hay situaciones, como pongo ahí al final, que pueden ser accidentales que hay que tener en cuenta en la conservación que bueno, pues que nos pueden hacer aumentar la cantidad de mantenimiento de estructuras.
Entonces, a partir de esto, yo daría paso ya a la siguiente pregunta que sabrá mi compañero Pedro. Buenas tardes. Yo voy a hablar de 3 cosas. La primera son los daños frecuentes en infraestructuras de aguas y lo que he hecho ha sido, como veis en la pantalla, dividir entre agua potable y agua residual los tipos habituales de infraestructuras que nos encontramos, que son las que mencionaba de alguna manera Fernando. Pues en agua potable tenemos desaladoras, presas y captaciones, plantas de tratamiento, depósitos, arterias, tuberías de distribución de muchos tipos y de muchas presiones. En el agua residual tenemos desagües que no son visitables, tuberías pequeñas, colectores y pozos, tanques de tormenta, bombeos y arquetones, edares o plantas de tratamiento con sus digestores y sus distintos tipos de elemento. ¿Y qué daños nos encontramos habitualmente en las estructuras normalmente de hormigón? Pues 3 tipos. Por un lado, filtraciones o flujos, se me escapa el agua o me entra agua. Por otro lado, daño estructural, tengo estructuras rotas por varios motivos. Y en tercer lugar, daños en superficies. La superficie está siendo dañada, bien la original del hormigón o algún tipo de tratamiento que coloqué. Hay muchas partes que son comunes en un tipo de instalaciones y en el otro, y he pasado, si lo veis ahí, a destacar algunas en concreto. En agua potable nos solemos encontrar, por supuesto, grietas y roturas, pero sobre todo pérdidas de agua por juntas de dilatación y juntas de construcción en todas estas infraestructuras. Estoy dejando de un lado las tuberías rotas, porque ese es un mundo entero, ¿no? que se ataca con un montón de técnicas diferentes. En daño estructural, lo habitual, aparte de los cloruros y el ataque del cloro, los asentamientos y movimientos, grietas estructurales o por otro tipo de problemas, rotura de elementos, impactos, corrosión de estructuras, nos solemos encontrar carbonataciones y oxidaciones, corrosión de las armaduras que nos daña el hormigón. Y en las superficies, tanto sobre las superficies cementosas como en los revestimientos, nos encontramos hidrólisis o disoluciones de los revestimientos, ataques químicos, abrasión, ósmosis y ampollamientos y migraciones al agua como algo especialmente a tener en cuenta. Si miramos la parte de agua residual, hay una parte importante de los sistemas de agua residual que no solamente o no se me escapa el agua, sino que mi problema es que me entra agua. En el equilibrio que mostraba antes Fernando se ve, ¿no?, la cantidad de agua que entra del sistema de pluviales o del sistema freático a tratamiento de agua. En daño estructural hay que añadir, cuando tratamos con agua residual, la corrosión por otro tipo de ataques, ¿no? Ácido sulfúrico de origen biogénico, sulfatos, amonio, cualquier cosa que pueda contener el agua residual, si es urbana o si es industrial. Y cuando hablamos de los revestimientos, aparte de los daños que se dan en agua potable, tenemos que hablar también del ácido sulfúrico de origen biogénico y no quiero dejar de olvidarme de la propia migración al agua. Es decir, la normativa no solamente limita hoy por hoy que el agua que bebemos tenga unos límites de unas concentraciones de contaminantes, sino que tenemos que pensar en el agua que tiramos, que al fin y al cabo de agua potable a agua residual solamente hay un grifo de distancia. ¿A dónde va? Si va a nuestras lechugas o va a nuestros cauces o va a nuestro mar. Para ejemplos, fotos. Cuando hablamos de infiltraciones, pues veis un pozo donde está entrando el agua. Veis una infraestructura, una exfiltración donde se me está escapando el agua residual. Cuando hablamos de daños estructurales, pues veis abajo una infraestructura de agua residual donde está habiendo una expansión del hormigón, donde las grietas son bastante espectaculares. Cuando hablamos de abrasiones o de elución, veis abajo un camino de rodadura con su abrasión y veis también la superficie interior del canal que se ve el árido. Cuando hablamos de ampollamientos por ósmosis, veis en la foto más grande cómo se ha perdido todo un revestimiento que en su momento debió costar un dinero importante por ampollamiento y posterior pues pérdida de la adherencia. Cuando hablamos de problemas en juntas, pues muchas juntas, ¿no? Cuando vamos a los elementos que contienen agua, las vemos desgastadas o con las juntas de estanquidad que en su momento se colocaron, que les falta continuidad y ya perdían desde el origen. Cuando vemos revestimientos que tienen determinado crecimiento bacteriano o que se han ampollado por ósmosis o que se están perdiendo, pues tenéis 2 ejemplos ahí arriba. Más filtraciones en conducciones de agua, que a veces pueden ser de muy alta presión. También hay otras infraestructuras dentro de los tratamientos de agua, tanto potable como residual, que son los cubetos auxiliares.
para contención de productos químicos que contienen productos agresivos y también se dañan. Y unas fotos del interior de un depósito con la zona por encima del nivel de agua muy corroída, pero también la zona por debajo del nivel de agua bastante corroída. Más ejemplos. Estos son ejemplos de corrosión por ácido sulfúrico de origen biogénico. En la izquierda, en la parte superior, veis el típico caso en el que se ha tapado un elemento y se ha revestido con un polímero. Y por la propia condensación de agua y además por el ataque del ácido sulfúrico, pues vemos que ahora hay un hormigón bastante dañado y el revestimiento se ha perdido entero. En la foto más grande de la derecha veis una cámara de descarga donde se ha perdido el revestimiento, se ha perdido el recubrimiento, se ve el armado y debajo tenéis ejemplos también que no es más que lo mismo, ¿no? El daño primero por el ácido sulfúrico, después por los sulfatos contenidos en la reacción del sulfúrico con el cemento y nos lleva a un daño muy rápido y muy severo. ¿Pero qué puedo hacer? Ahora ya tengo el daño, ¿qué es lo que tengo que hacer para corregir esos daños? Pues frente a filtraciones y flujos podemos pensar en inyecciones y sellados. Frente al daño estructural, en reparaciones estructurales. Frente a daños en superficie, en revestimientos. De nuevo, vuelvo a contemplar las tuberías un poco aparte, porque hay un montón de tecnología, tanto de tecnología sin zanja como de tecnología con apertura de zanja, que nos permite atacar lo que son las roturas y las filtraciones en tuberías, tanto de saneamiento como de agua potable. De nuevo, el esquema es el mismo. Cuando hablamos de inyección y de sellados en agua potable, hablamos de inyección de resinas acuarreactivas o de resinas dúctiles o de tipo expansivo, tipo S. Inyecciones en el terreno, inyecciones en el trasdos, inyectar las propias water stops para que sean estancas, hacer bandas en las juntas, hacer medias cañas, hacer inyecciones en juntas. Cuando hablamos de reparación estructural, hablamos de inyección estructural con resinas epoxi, hablamos o con cementos. Hablamos de inyección del terreno por asentamientos, de reparación de hormigón propiamente dicha, ¿no? Lo que es directamente la preparación de las superficies, la preparación de la armadura, la aplicación de mortero y la reconstrucción de los perfiles originales. Hablamos también de refuerzos de estructura con hormigones, con fibras, con aceros, aumento de recubrimientos y rehabilitación de tuberías que a veces se hace de manera estructural, de nuevo, tanto con zanja como sin zanja. Cuando hablamos de revestimientos, hablamos de proteger frente al ataque de la carbonatación o hablamos de impermeabilizar de modo compatible con agua potable, que luego hablaremos un poquito al final. Hablamos de proteger muchas veces frente a la abrasión o protección química de esos cubetos o protección frente a la hidrólisis cuando tengo el agua muy poquito mineralizada y directamente me va diluyendo el hormigón. Y cuando hablamos de agua residual, pues la parte de inyección es similar, aunque la elección de los materiales a veces es diferente. La parte del daño estructural, pues de nuevo es similar. He añadido ahí que es donde más se utilizan los liners o la rehabilitación de tuberías sin zanja, con packers y con mangas. Y cuando hablamos de revestimientos especiales frente al ataque del sulfúrico biogénico y también frente al cloro, al sulfato, al amonio, al sulfídrico, pensando también en la durabilidad de las estructuras, como comentaba antes Fernando. Los dos conceptos son o reparar y proteger o directamente proteger o impermeabilizar, tanto si es agua residual como si es agua potable. El concepto de reparar o reparar y proteger lo tenéis en la figura de la izquierda, ¿no? Lo que decía, hacer el cajeado, exponer las armaduras, reponer las armaduras que se hayan deteriorado, protegerlas frente a la corrosión, reponer con un mortero con la resistencia adecuada al hormigón original y luego proteger o muchas veces dejar tal cual si el mortero me permite estar en contacto con agua potable. En la figura a la derecha es simplemente el revestimiento, preparación superficial que tiene que adecuarse al tipo de revestimiento que vayamos a aplicar con la técnica adecuada y después el revestimiento, pues en función de si va a ser cementoso o polimérico, ya tendré que ver las humedades, las formas de aplicación, etc. Conceptos importantes a tener en cuenta cuando rehabilito estructuras de agua. Que sean compatibles con hormigón, los materiales que voy a colocar, porque hablamos normalmente de hormigón, si es otro material, obviamente que sean compatibles con el otro material. Que muchas veces estas infraestructuras, por estar enterradas o haber estado sometidas muchos años a humedad, están húmedas. Entonces hay que contemplar la compatibilidad con la humedad. Que esa humedad y la humedad del terreno
puede dar lugar a fenómenos de ósmosis entre las distintas capas de revestimientos o de materiales que aporto. Entonces, tengo que pensar en cómo permea la humedad a través de la estructura. Tengo que pensar en qué tipo de agua tengo. No es lo mismo un agua potable o un agua potable en una desaladora en las distintas fases del tratamiento. Cuando no es potable porque está desalada, cuando ya está remineralizada, que un agua residual. Un agua residual industrial tampoco es lo mismo que un agua residual urbana. Y luego, otro concepto importante que hay que tener en la mente siempre son migraciones. ¿Qué pasa con los revestimientos en contacto con las aguas potables y residuales? Cuando hablamos más de residuales, pues veis, por ejemplo, el tratamiento en la zona gas de lo que podría ser la parte de arriba de un elemento que va a contener agua residual, con su preparación superficial, su imprimación, su regularización y su acabado. Y la restauración con morteros adecuados para distintos tipos de materiales, ladrillos, hormigones, prefabricados, mamposterías de muchos tipos que sabéis que hay en las partes enterradas de nuestras infraestructuras de agua residual. De nuevo, para ejemplos, fotos. Veis a la izquierda pues, una preparación de una estructura que estaba dañada, que se está exponiendo a la armadura y que posteriormente se tratará con un anticorrosivo. Se pondrá o no su puente de unión en función de si se va a proyectar o aplicar a mano y se regularizará con el mortero y se reconfigurará la estructura. Veis una canalización de agua residual que se ha tenido que rehabilitar con un mortero rápido y adecuado para aguas residuales de tipo urbano. En la parte de abajo veis un hormigón preparado en el que una persona está proyectando directamente un mortero que a la vez reconstruye y protege la estructura, en este caso de agua residual. Y en la foto más grande veis un mortero compatible con agua potable que se está colocando en un tanque de agua potable pues de considerable magnitud. Más fotos, pues para quien no haya visto nunca un packer o para quien no haya visto una manga, son dos tipos, por ejemplo, de rehabilitación de tuberías. El park liner que llamamos, que es una fibra que se impregna en una resina y que se pone normalmente en tuberías que no tienen presión, que tienen una rotura o un problema en alguna junta, y una manga que se utiliza tanto con presión como sin presión, que en este caso es sin presión y es agua residual industrial, que se está colocando impregnada en resina para rehabilitar por dentro una tubería sin zanja. Más fotos, pues revestimientos de digestores. Los dos color crema que veis más a la derecha son revestimientos poliméricos en la zona de gas de digestores, y los azules que veis a la izquierda son silicatos híbridos en estructuras enterradas para sostener o para soportar el ataque del sulfúrico biogénico. Otro ejemplo de un laminado en la parte central, que se ve también en color crema, también en un pozo, y un ejemplo de un cubeto protegido con una resina, en este caso una resina epoxi. Cuando hablamos de inyección, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de colocar una serie de resinas que están reglamentadas o en juntas de construcción, o en el terreno, o en las juntas waterstop, o en fisuras y en juntas de construcción. Siempre con unos obturadores, siempre pensando dónde quiero colocar el material y el tipo de material que voy a colocar. De nuevo, ejemplos, pues un colector que ha perdido hasta el sostenimiento y está infiltrándose agua, ya veis los obturadores colocados. Un colector ya después de la inyección, en la segunda foto, una junta con mucha pérdida de agua en una presa, o unos drenes de una presa con mucha entrada de agua, y pozos, que es el mundo de los puzzles de la construcción, donde hay un montón de materiales, unos puestos con otros, y un montón de materiales prefabricados, unos enganchados en otros, que nos está infiltrando agua, o una tubería también en la que se está infiltrando agua. Por último, quiero hablar un poquito de qué pasa cuando pongo materiales en contacto con el agua. Cuando pongo agua en contacto con un material o un material en contacto con el agua, se dan muchas cosas. Lo he puesto ahí en modo de ecuación. Primero se dan disolución de componentes del material, componentes que están ya reaccionados o de los reactivos originales. Imaginaos, por ejemplo, un polímero que es A más B. Ese polímero A más B, cuando se mezcla dentro de un tanque, puede no haberse mezclado correctamente. Y aún así, la polimerización no será del 99,999%. Siempre habrá una parte que no reaccione. Pues parte de ese material podrá pasar al agua, o parte de los reactivos podrán pasar al agua. Podrá modificar el equilibrio de la reacción.
El caso habitual puede ser con un poliéster, ¿no? Un ácido más alcohol, éster más agua, pues agua más éster, ácido más alcohol. Ese tipo de reacciones se pueden dar en un equilibrio a la inversa. Puede darse presión osmótica que generan apoyamientos en estructuras enterradas y a veces entre las distintas capas de un revestimiento. Eso hace que se quede agua, normalmente con algún tipo de contaminante entre un revestimiento y otro revestimiento, o entre un revestimiento y el hormigón, y aparte de perder la adherencia, nos genera un campo de cultivo de bacterias y de bichos. La hidratación e hidrólisis que cambia propiedades, es decir, la absorción de agua por parte de los materiales, que cambia sus propiedades originales. Aunque parezcan muchas veces los plásticos que no absorben nada de agua, muchos de ellos absorben agua, absorben una pequeña porción que entra dentro de su red. Pueden proporcionar crecimiento de organismos, podemos estar incluyendo materiales que provean de alimento a un hongo o provean de alimento a una bacteria. Pueden provocar reacciones con reactivos contaminantes, especialmente en agua residual y también, ¿por qué no?, en agua potable, ¿no? Cuando pongo oxidantes potentes, cuando pongo cloro, cuando tengo agua y oxígeno simplemente, o ozono, o uso permanganatos. Son agentes oxidantes que dañan la superficie de muchos materiales orgánicos. Y luego, la propia reacción del agua más el hormigón más el revestimiento, es decir, el hormigón tiene normalmente un pH alto, no un hormigón que esté ya carbonatado, pero sí un hormigón nuevo, pongo un revestimiento y cuando entra en contacto con el agua todo, esa absorción de agua permite que ciertas sales del hormigón pues pasen a su fase disuelta y atacan o pueden atacar el revestimiento. ¿Qué pasa con la normativa? Pues actualmente seguro que conocéis todos el Real Decreto 140 del 2003, que viene de una directiva europea. Ese Real Decreto decía cosas muy serias, que son que los materiales no deben de contaminar y que no supondrán un riesgo para la salud. Pero nos hemos centrado en una frase que es: no empeorará el agua por encima de lo indicado en anexo 1. Y hoy por hoy nos hemos centrado en certificar el cumplimiento con un anexo, olvidándonos de que los materiales no deben de contaminar y de que no deben de suponer un riesgo para la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todo aquello que no está en el anexo 1 no se busca en un ensayo del Real Decreto 140, con lo cual no lo encuentro, con lo cual me puedo encontrar con un material que cumpla el Real Decreto 140, que no se concibió para aceptar materiales en contacto con agua, sino para la calidad del agua que nos suministran los gestores de agua a los usuarios, y se ha convertido en un Real Decreto que se utiliza para certificar. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro, aunque a los fabricantes nos va a complicar un poco más la vida, es mucho más positivo para los usuarios. Hay una nueva directiva que se va a convertir en un Real Decreto el año que viene, porque se tiene que transponer. Ahí bajo he pegado lo que dice la propia Unión Europea sobre cuándo se tienen que producir los distintos cambios, y el año que viene es el límite, en enero del año que viene es el límite para la transposición. Comparte la metodología con la normativa de contacto alimentario. Es decir, van a haber unas listas positivas con las cuales nosotros, los fabricantes, podremos fabricar materiales, listas positivas de materias primas para fabricación de materiales en contacto con agua, tanto de materiales orgánicos como de materiales minerales, como de materiales metálicos, no se escapa nadie. Va a haber un límite de migraciones, van a haber unas normas EN que nos van a permitir hacer los ensayos y van a haber, aparte de eso, los ensayos organolépticos, pues que sabe bien, que no pierde, que el color no se le afecta y que no huele mal y que además se evita la proliferación bacteriana. Y hay un periodo de desarrollo e implantación amplio, pero que no nos olvidemos que el año que viene pues tendremos que estar cumpliéndolo todos. Y lo que se coloque estos años ya no puede dejar de mirar a la normativa que se tiene que aprobar. Como conclusión, hay que pensar que vienen unos años en los que se nos van a limitar los materiales en contacto con agua, que no vamos a tener que fiarnos de ensayos de terceros, sino que seguramente acabe todo dentro del mercado CE y de que todo lo que pasa al agua nos lo acabamos bebiendo de una manera o de otra. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por tu intervención. Abrimos ahora la parte de mesa redonda, por eso pido a Fernando y a Diego que conecten su cámara.
Y en este caso concretamente cedo la palabra a Diego para que empiece la mesa redonda y dé su aportación después de la intervención de Pedro y Fernando y nos aporte también su experiencia. Hola, buenas tardes. Diego Limones, canal de Isabel II, y soy el subdirector de conservación de infraestructura zona este en el canal. A ver, la evaluación del estado de las infraestructuras, depósitos y arterias, yo creo que para las empresas de abastecimiento es fundamental para, como digo, conocer el estado y poder actuar a tiempo en corregir los defectos que puedan tener estas infraestructuras para garantizar la continuidad del servicio. La mayoría de estas infraestructuras, el hormigón está presente. Es un elemento que se utiliza desde hace muchísimos años y la mayoría de los depósitos son de hormigón armado. Las grandes tuberías y las arterias también, muchas de ellas son de hormigón armado y hormigón pretensado y por tanto conocer, como he indicado, el estado de estas infraestructuras hidráulicas que son las que permiten, como han comentado Fernando y Pedro, llevar el agua desde las captaciones al grifo del consumidor, es fundamental, como ya he indicado, conocer su estado y qué elementos, qué productos hay en el mercado para poder resolver anomalías o situaciones de estas infraestructuras que requieren una acción para, digamos, aumentar o garantizar una vida útil lo más amplia posible. Muchas gracias, Diego. ¿Algún comentario, Pedro, Fernando? No, yo solo sí que al hilo de lo que dice Diego, sí que creo que las infraestructuras de agua potable pues tienen seguramente una supervisión y una renovación mucho más adecuada, ¿no? Y creo que lo más olvidado es lo que se queda enterrado debajo de las ciudades, ¿verdad? Yo creo que al final lo que no se ve y está debajo de las tapas de la alcantarilla acaba siendo aquello que se nos rompe. Sí, en ese sentido coincido contigo. Las arterias que tenemos de hormigón armado están enterradas y es difícil evaluar el estado de las mismas. Lo cierto es que ahora en AEA el canal hizo una ponencia de una guía de mantenimiento y reparación de grandes arterias, donde recogíamos los distintos métodos de inspección y evaluación de las tuberías de todo tipo, no solamente de hormigón, sino también de fundición dúctil, fundición gris, acero, PRFV. Y los sistemas que hemos recogido en esta guía pues son inspecciones visuales, métodos electromagnéticos, métodos acústicos, ultrasonidos, especialmente las tuberías de hormigón armado que están enterradas. Concretamente nuestra experiencia en el canal, en una tubería de hormigón pretensado, fue conocer el estado estructural de cada uno de los tubos de una arteria importante del abastecimiento en la Comunidad de Madrid mediante un sistema electromagnético que lo que hacía era lanzar una onda y determinaba cuando en algún tubo había espiras rotas, pues con este sistema electromagnético nos permitía conocer si un tubo tenía fallo y proceder a sustitución antes de que rompiera por las consecuencias que tiene la rotura de una arteria de hormigón pretensado, que cuando rompe se pierde un volumen muy grande de agua, porque las roturas siempre son a sección completa. Entonces, bueno, como decía, aunque las tuberías son enterradas y no se ven y es complicado el conocerla, bueno, pero con estos sistemas que he indicado, pues nos permiten un avance y prevenir situaciones no deseables. Fernando, ¿algo que aportar?
No, bueno, es lo que venimos diciendo continuamente, que muchas veces nos damos cuenta de lo que ha pasado cuando ha pasado. No vamos a una acción preventiva y bueno, pues es algo que afortunadamente cada vez está más en la actualidad, ¿no? El ser preventivos y bueno, pues como habéis dicho, el idear sistemas para poder analizar antes de que pase el suceso, ¿no? Igual que ver las inspecciones visuales en los depósitos o en las EDARES, pues por dentro cómo está atacando, cómo está corroyendo o si no está corroyendo el contenido al continente. Bueno, prevención. Os traslado algunas de las preguntas que nos hacían llegar los asistentes a través del chat. Nos preguntaban concretamente cómo registrar infiltraciones. Es una pregunta a lo mejor tal vez un poco amplia, pero no sé qué opináis. ¿O qué podéis aportar respecto a esta duda que nos planteaban? Yo sé que hay un montoncillo de empresas que se dedican a la detección de fugas. Y ya no solamente midiendo caudales, ¿no? Sino que yendo con elementos externos. Pero realmente nuestra especialización no va por ahí. A ver, la detección de fugas en las arterias de canal y me consta que de todas las empresas de abastecimiento pues utilizan prelocalizadores, sistemas correladores y sistemas acústicos para la detección de fugas. También en algunos casos ya incluso se han instalado una fibra de carbono dentro de la conducción monitorizada para conocer el estado de la conducción, si hay algún problema, bien por ruido. Fundamentalmente, pues sabemos si empieza a tener fuga un tubo de una gran conducción. Y la experiencia, nosotros del canal tenemos la red sectorizada en 600 sectores y tenemos monitorizada la entrada al sector, y lo que hacemos también es inspecciones continuas y permanentes de todos los sectores dentro de una planificación, de un programa de supervisión de los sectores para localizar fugas y mejorar el rendimiento de la red de distribución. Otra consulta que nos hacían llegar también los asistentes era que hay que tener en cuenta a la hora de colocar un RFP. De nuevo, pregunta amplia. Entiendo que hablan de un laminado, ¿no? Y entiendo que hablarán de un refuerzo o de una protección. Entonces, realmente el número de infraestructuras del que hemos hablado es tan grande que, aunque hemos puesto dos ejemplos, por ejemplo, un packer no deja de ser eso. Lo que es una reparación parcial de una tubería de desagüe es un laminado con una resina que se coloca en el sitio. Esa resina sí que es compatible con humedad y tiene un tiempo corto de reacción, con lo cual ahí se ha tenido en cuenta la adherencia al hormigón y a otros materiales y la humedad y el tiempo de reacción. Pero claro, no es lo mismo eso que hacerlo en un vaso mucho más grande, ¿no? O hacerlo en un pozo mucho más grande, donde a lo mejor requieres un tiempo de reacción más largo y tienes la opción de secar, pero realmente hoy la técnica te permite tener un montón de materiales que se adherirán a lo que tú tengas, que serán adecuados a las condiciones de aplicación y al uso que va a tener luego. Sí, a ver, estoy de acuerdo. Si el asunto a la hora de poner en obra o ejecutar un laminado, lo principal es que corresponde el dimensionado a las necesidades, o sea, saber que efectivamente con ese laminado, porque no siempre se coloca un laminado pensando que, o sea, se piensa que te va a solucionar el problema, pero erróneamente. O sea, hay veces que los cálculos o el dimensionado está orientado a una sustitución de acero, pero no piensas cómo funciona ese acero. Entonces, lo primero y primordial es ver que el dimensionado corresponde a la necesidad que tienes y que te va a solventar la patología. Y después, claro, a la hora de la puesta en obra, pues efectivamente hay unas condiciones de humedad, hay unas condiciones de migración, una competencia del hormigón de soporte, que es lo que te va a hacer el tener una buena ejecución de ese laminado.
¿Algo que aportar, Diego, a esta pregunta que nos trasladaban? Bueno, nuestra experiencia, tanto en condiciones de agua potable como en colectores de saneamiento, es que venimos utilizando más en saneamiento, en alcantarillado, utilizamos con frecuencia las mangas de resina con fibra de vidrio, pues es una solución muy rápida y que poniendo el espesor adecuado, ya hay una norma de mangas que se ha publicado recientemente, así como se está trabajando también en un programa para el cálculo de mangas, no solamente de potable, sino de alcantarillado, que en breve estará a disposición de todo el mundo con esa norma, y que son soluciones muy, muy rápidas, puesto que poniendo el espesor adecuado, en el caso de la red de alcantarillado, nos permite hacer una tubería nueva sin tener en cuenta el estado del colector, siempre y cuando no haya colapsado y haya perdido la sección circular. Y con respecto a agua potable, pues también tenemos experiencia de renovar una arteria de 1200 milímetros mediante una manga de una resina epoxi con fibra de vidrio, y también arteria de 1600, pues la hemos renovado con fibra de carbono, una resina composite con fibra de carbono, con unas características mecánicas estupendas, y que permite también renovar una arteria en aquellos casos en los que, por la complejidad al integrarse la arteria dentro del casco urbano, y cuya renovación es prácticamente, si no digo difícil, pues muy, 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 muy complicada, con una afección al tráfico y en la vida de la ciudad, y con esta solución de fibra de carbono con resina, pues ha aportado, es una solución pues que venimos aplicando desde hace ya 3 años en el canal, con unos resultados muy satisfactorios. Muchas gracias, Diego. Antes comentaban la importancia de la supervisión, de la vigilancia, un poco monitorizar estas estructuras. ¿Qué hay que tener en cuenta o cómo se puede vigilar un poco esas estructuras para tenerlo en cuenta y conservar la infraestructura correctamente en temas de canalización y gestión de agua? No sé qué opináis. Bueno, yo he comentado antes, ¿no? Los distintos métodos de inspección y evaluación que hemos recogido en una guía. La inspección visual siempre es necesaria. Todas las empresas de abastecimiento tienen sus planes de mantenimiento, sus programas de mantenimiento, y como digo, creo que el mantenimiento es fundamental para garantizar o alcanzar una vida útil de una infraestructura que tiene un coste muy, muy elevado su renovación, y haciendo el mantenimiento adecuado, pues una infraestructura que pueda tener, si no se hace mantenimiento, una vida de 40, 50 años, pues se puede llevar a 80 o 100 años, ¿no? Es decir, que hay ahí una parte económica muy, muy, muy importante, que con un mantenimiento adecuado mantenemos el activo en condiciones, y para, yo creo, para todas las empresas de mantenimiento es fundamental también para mantener la calidad del servicio, las condiciones de caudal y presión en nuestros clientes, y la labor preventiva, insisto, es fundamental para evitar roturas o efectos nada deseables en la explotación de infraestructuras, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia en reparación y protección, nos damos cuenta de que hay mucha infraestructura que cuando se inspecciona ya está muy mal. O sea, hay periodos de inspección que a lo mejor deberían de acortarse en función de la exposición de la estructura. También creo que es un poco diferente, a lo mejor una entidad muy grande como el canal, que tiene mucha capacidad técnica,
que pequeños explotadores de pueblos chiquititos, ¿no? Que tengan a lo mejor una pequeña depuradora, una pequeña captación. Yo creo que eso es mucho más complejo, ¿no? Y hay veces que sí que tienen pues una tira de desagües conectados cerca de un río donde está entrando el río al desagüe, donde el agua que llega a la depuradora es prácticamente agua limpia y no son capaces de depurar nada, ¿no? Entonces, sí que creo que en todos estos proyectos a lo mejor el que hubiera algún protocolo un poco más genérico, ¿no? De cada cuánto tengo que inspeccionar cada cosa, porque hoy, al fin y al cabo va a elección del explotador, ¿no? Ese tipo de planes de inspección. Claro, es que volvemos a lo anterior. O sea, es algo que está mejorando, pero es una asignatura pendiente que tenemos que cuando se entrega una infraestructura o se idea una infraestructura en un proyecto, sí que hay un plan de mantenimiento o hay idea un plan de mantenimiento, pero muchas veces no se lleva a cabo, se lleva a cabo a mínimos, ¿no? O tampoco está complementado adecuadamente con un plan de auscultación de la infraestructura si es relevante el realizar una auscultación para poder diagnosticar antes de que pueda pasar una fractura o un mal envejecimiento de la infraestructura, poder detectar qué es lo que está desviando las condiciones de cálculo, ¿no? Entonces, bueno, pues nuevamente, o sea, si hay un buen plan de mantenimiento y cuando corresponda una auscultación, unos procedimientos de diagnóstico previo, pues hacerle de vez en cuando, es hacer cuando corresponde el mantenimiento, cuando viene estipulado cada cierto periodo de tiempo, pues el limpiar los desagües, el limpiar las cubiertas, o comprobar la estanqueidad, hay de menos a más mantenimiento. Entonces, muchas veces, lo que sucede es que el mantenimiento se revisa en el plazo máximo y con el mínimo de recursos, ¿no? Entonces, digo yo que si se respetan los planes de mantenimiento y cada vez se van depurando más y haciendo mejor, esto bueno, pues iría mejor, ¿no? Iría a menos patologías, menos reparaciones y bueno, más eficacia y eficiencia de la infraestructura. Nos indicaban por el chat que comentabais que nos aferrábamos al anexo 1, que hay certificaciones europeas que son más restrictivas, y preguntaban concretamente si sabíais cuándo saldría la nueva normativa y por qué comenzando en 2023 debería estar ya casi definida. Realmente la nueva normativa a nivel europeo ha salido ya. Es decir, la directiva está publicada desde el año 2020. Pero lo que tiene que aprobarse es un Real Decreto que la transponga aquí en España. Entonces, yo diría que no tenemos por qué esperarnos a que ese Real Decreto esté aprobado, que en teoría se aprobará en breve, sino que conocemos lo que va a ocurrir y hay unos plazos en la Unión Europea de cuándo va a ocurrir qué. Efectivamente, hay normativa europea más restrictiva. De hecho, se ha partido de esa normativa europea más restrictiva para configurar esas listas positivas que va a contemplar la directiva y, por tanto, el Real Decreto. Entonces, sí es así. Hay una serie de países que tenían esa normativa más desarrollada y parte de ellos esas primeras listas positivas. Entonces, realmente el año que viene, en enero, debería estar el Real Decreto publicado. Y mientras tanto, tenemos el timeline, ¿no? el desarrollo de la directiva muy claro, en qué fecha se va a dar qué. Y tenemos que empezar a pensar que si uno está un poco al día sobre lo que se está publicando en Europa, pues que hay determinados materiales, base epoxi, que poco a poco van a tener que ir desapareciendo determinados contactos, que hay determinados plastificantes, como los eftalatos, que van a tener que ir desapareciendo poco a poco de contacto con agua potable, y muchos de ellos residual, porque aquí incluso se ha aprobado una ley de residuos que en los envases ya nos prohíbe usar los bisfenoles y los eftalatos para que no migren a las aguas freáticas. Es decir, es todo un movimiento en una dirección. Entonces, de alguna manera, eso, el año que viene debería estar aprobado el Real Decreto y el camino lo conocemos. Muchas gracias, Pedro. Nos acercamos ya casi a las 5:30. Si queréis hacer algún último comentario a modo de resumen, a modo de pequeñas conclusiones de este webinar.
Diego, por ejemplo, ¿quieres empezar tú a hacer un pequeño cierre? Bueno, lo que me reitero en lo que he dicho, que la falta de mantenimiento puede poner en peligro la continuidad del servicio, que las interrupciones del servicio deben de mantenerse al mínimo, que los sistemas de suministro como infraestructura básica deben estar diseñados para tener una vida útil lo más longeva posible, y que las redes y la infraestructura están expuestas a interferencias internas y externas que comportan riesgos y que comprometen la seguridad de suministro. Y de ahí la importancia del mantenimiento y aplicar todos los productos que hay en el mercado para mantener las infraestructuras lo mejor posible, ¿no? Gracias, Fernando o Pedro. Sí, bueno, lo que venía exponiendo en mi parte, pues bueno, un poco el resumen en referencia a la conservación es eso, que para conservar las infraestructuras que tenemos para gestionar el agua, nos tenemos que fijar en el agua, como ha dicho Pedro, pues todos los componentes que puede tener el agua o todo lo que le añadimos al agua para obtener el tipo de agua que necesitamos. Y bueno, pues tenemos que prestar atención eso al agua. Y también, claro está, hay circunstancias ocasionales que pues una fractura o un incidente de tipo resistente o cosas así, pero bueno, para la conservación y mantenimiento muchas veces las patologías no las provoca el propio agua, o lo que estamos haciendo con el agua. Y es lo que nos va a indicar el tipo de tratamiento o reparación adecuado, ¿no? ¿Qué agua contienes? Que si tiene sulfuros, si no, si hay evaporación, si hay... Es muchas veces lo que nos indica el paso a seguir, ¿no? Después cuando ha pasado. Pedro, ¿quieres cerrar este webinar? Muy bien. Para mí solamente dos cosas. Una, que el agua tiene mucho rato y mucho tiempo para atacar a nuestras estructuras. Y contienen muchas cosas que tienen una interacción a veces no tan sencilla de intuir con el agua, entre el agua y el hormigón. Y como segundo punto, que vamos encaminados a solo tener agua en el grifo, a olvidarnos de contaminantes, de microplásticos, de un montón de otras cosas, y creo que ese es el camino que está marcando poco a poco en los materiales de reparación y construcción en contacto con agua. Muchísimas gracias a los tres, a Pedro, a Fernando y a Diego por vuestra intervención. Esperamos a los asistentes que les haya resultado útil este webinar y cerramos esta sesión con un breve vídeo del foro ARPO que va a tener lugar el 10 de noviembre para todas aquellas personas que tengan interés en toda la parte de conservación en construcción. Os rogamos a los ponentes que retiréis la cámara y los micros y a los asistentes muchísimas gracias por vuestra participación.